Busqué oportunidades en Comprasal. Oferté y gané. Presté mis servicios y me pagaron a tiempo. Yo apoyo el pronto pago a la MIPE. Únete a la campaña y apoya el crecimiento de abajo para arriba. Abonamos a disminuir los contagios ante el estado de emergencia, cerrando nuestros negocios y dejamos de producir. Pero nunca dejamos de cultivar la fe que pronto íbamos a seguir convirtiendo de la tierra en frutos y el fruto en futuro. Estamos listos para distribuirte y cuidarte. Te esperamos. Compra local. Cómprale a la MIPE. Estoy agradecido con el señor presidente Nayib Bukele y con CONAMIPE por esta ayuda que nos ha brindado. Estoy muy agradecida con mi presidente Nayib Bukele y CONAMIPE por esta gran ayuda que nos han hecho este día y les doy las gracias por habernos llevado estos alimentos a cada uno a nuestras casas. Cerramos nuestras puertas y servicios ante el estado de emergencia. Todo lo hicimos con el propósito de preservar tu vida y la de los nuestros. Ahora nos estamos preparando para atenderte y cuidarte. Te esperamos. Compra local. Cómprale a la MIPE. Registra tu empresa en Registro MIPE para obtener más beneficios. Ingresa a mipe.miempresa.gov.sb. Luego dale clic al botón de Crear cuenta que se encuentra en la parte superior derecha. Crea tu cuenta con los datos que te solicitan y envíalos. Accede a tu cuenta con el usuario y contraseña que colocaste en el llenado del formulario. Ve a los servicios disponibles, dale clic a Registro MIPE, llena el formulario con tus datos y guárdalo. Acepta la declaración jurada que los datos que presentaste son verídicos y envíalos. Poseer el Registro MIPE te permitirá gozar de todos los beneficios que indica la Ley MIPE. Nuestras manos dejaron de moldear el barro ante el estado de emergencia. Guardamos nuestros moldes con el fin de preservar tu vida y la de los nuestros. Ahora tenemos nuevamente la oportunidad de crear arte con nuestra creatividad para ti. Será un placer atenderte y cuidarte. Te esperamos. Compra local. Cómprale a la MIPE. Nos detuvimos y cortamos nuestro trabajo ante el estado de emergencia. Paramos nuestras máquinas con mucho sacrificio, pero fue para preservar tu vida y la de los nuestros. Ahora nos teñimos de esperanza y seguimos adelante para abrir y diseñar un nuevo futuro.
Será un placer atenderte y cuidarte. Te esperamos. Compra local. Cómprale a la MIPE. De mi parte, para los que no me conozcan, ¿verdad? Soy Danilo Villalta, estoy en el área de desarrollo artesanal, CEDAR San Salvador, de CONAMIPE. Entonces vamos a comenzar por acá con el proceso de compartir pantalla. Segundo. Ahorita voy entrando. Quiero saber si todos ven la pantalla. ¿Me pueden decir una notita de que si vemos todos la pantalla, por favor? Sí, se ve bien. Ok, perfecto. Se mira. Ok, muchas gracias. Vamos a iniciar entonces. Acá tenemos alguna parte del proceso de presentación, ¿verdad? Una herramienta para conocer los juguetes y el juego, diferencias que unificarán el proceso creativo basado en lo siguiente. La razón de ser que tiene el juguete es la razón de ser que tiene el juego, mientras que el juego es el conjunto de normas o reglas o roles que tienen que asumir la función. Eso es prácticamente como las palabras claves. El Ahorita voy a entrar. y juguetes, para el diseño de juguetes y juegos artesanales, lo que busca precisamente es que conceptualicemos nuestros diseños o conceptualicemos un juego, para qué funciona, cómo se busca, cómo lo tipificamos, para qué tipo de público lo tenemos que seleccionar y sobre todo que se nos quite esa perspectiva de que un juego es un juego por ser un juego o un juguete es un juguete y no tiene otra opción nada más que distraer o mantenerte ocupado a un niño, que tampoco los juegos y los juguetes solamente son para niños pequeños, los juegos de armar, todo eso lo vamos a definir directamente en unos momentos. Aquí tenemos ya la primera pregunta, ¿verdad? Que básicamente le he querido establecer como tipo, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? En este caso, aquí, ¿qué es primero, el juguete o el juego? Antes de entrar de lleno, me gustaría que analicemos el término juego, ¿de dónde viene? Porque todo esto se basa de ahí, el juego, cómo jugamos, por qué jugamos y qué tipo de características tienen que ver los juegos. El juego fundamentalmente en la etimología, que es el origen de las palabras, se origina del latín, de la palabra iocus, que es un sinónimo de broma, jugarreta, ¿verdad? Indiferentemente sea pesada o no, o broma sencilla, no lo establece directamente en ese caso la lingüística, pero sí se nos caracteriza en ese sentido que es una especie de broma. De ahí donde viene el juego, me están gastando una broma, me están gastando era un juego, jugaste conmigo, ¿verdad? Todo aquello que tiene que ver con un proceso de broma. A la actividad recreativa que cuenta con la participación de uno o más participantes, ahí ya tenemos la primera definición, esto es un juego. Todo aquello que tiene recreación, que tiene distracción, que tiene que ver algún proceso que me vaya a sacar del grueso común de las actividades cotidianas. En base a eso, ahí tenemos la participación de varias personas que tienen un proceso de normativas y a eso le vamos a llamar juegos. ¿Qué función tiene el juego? Su función principal es proporcionar entretenimiento y diversión. Eso así de sencillo. Danilo. También puede cumplir con un papel educativo. Danilo. Dígame. No sé si está compartiendo una presentación, pero lo que yo veo es una serie de carpetas. Oh, gracias por avisar. Es una presentación. Permítame, vamos a arreglar ese detalle. Gracias por avisar. Bueno. Pensé que estábamos compartiendo. Vamos a retomar acá.
Ahora sí ven la presentación. Ahora sí. Ah, ok, vaya. Entonces vamos a llegar a la parte donde estábamos. Vaya, entonces antes de entrar en el análisis hablábamos de dónde se originaba el juego o el concepto de juego, que venía de la palabra latín etimológicamente, ¿verdad? Que ahí nos está diciendo que es de una palabra que se pronuncia iocus, que la podemos traducir como sinónimo de broma, gastar una broma o no tomar algo en serio. Eso es fundamental. A la actividad recreativa que cuenta con la participación de uno o más participantes, eso es el juego. Todo aquel grupo de personas que siguen una normativa para poder desarrollar tal acción que tiene que ver obviamente con el divertimento, eso es un juego. La función que tiene es entretener y divertir, diversión y entretenimiento, ¿verdad? Aunque también cumple un valor educativo, que es el que a veces no tomamos en cuenta. O sea, un juego no solamente es divertir por divertir, el juego tiene que entrar dentro de la función que denominamos áreas de desarrollo psicomotrices o mentales dentro de la psicopedagogía, que tiene también ese proceso de enfoque. Ya lo vamos a ver más adelante. Para el caso, ¿verdad? ¿Está bien así el tamaño? ¿Ven bien la letra o lo ampliamos? Vamos a ponerlo acá para que se vea bien. Las características que tienen los juegos. Esto es bastante importante. Para el caso, los juegos se caracterizan tanto por el objetivo que sus jugadores tratan de alcanzar como el conjunto de reglas que determinan, ¿verdad? Cuáles son los juegos y cómo nos clasificamos. Básicamente, los jugadores deben de alcanzar un logro y ese logro es ganar. Ganar una presea, ganar el torneo, ganar un premio, un reconocimiento, ¿verdad? Entonces, por sus características, los juegos se pueden clasificar en los que le ayudan a uno al estímulo mental y luego también los que contribuyen al desarrollo de las habilidades prácticas y psicológicas. Eso es determinante. Esas clasificaciones son importantes porque recuerden que cuando hagamos la idea de cómo hacer un juego, los vamos a ir clasificando en todo nuestro proceso, porque el juego, para crear un juego, no solamente es de inventarme las reglas y ya, sino que tenemos que pensarlo desde cómo va a ser, si va a ser un juego para desarrollar la mente o es un juego para desarrollar el proceso psicomotriz o las actividades motoras humanas, si va a ser para una edad entre niños pequeños de 0 a 5 años, de 5 a 12 o adultos, pubertad. Todas esas características son importantes al momento de concebir cómo diseñamos un juego. Por eso lo estamos mencionando acá. La palabra clave en la primera etapa del diseño es caracterizar nuestra idea. La segunda es clasificar nuestro juego. Que aquí ya tenemos esas dos clasificaciones importantes. Los que ayudan al estímulo mental, ¿verdad? Si nuestro juego va a ser para despertar la mente, para que la gente sea chispa, para que agilice el conteo, las matemáticas, la percepción visual, los colores, la identificación, un montón de detalles. O si no, es para desarrollar la habilidad motriz fina, que pueda mover mejor los dedos, tomar mejor un pincel, actividades de correr, mejorar el proceso cardiovascular, todo ese montón de situaciones que tienen que ver en las concepciones de los juegos. Existen numerosos tipos de juegos, ¿verdad? Aquí vamos a hablar ya de los tipos de juegos en los procesos de clasificación. El primero es el juego de rol, ¿verdad? ¿Cuál es el juego de rol? Que no tiene nada que ver con los roles de canela, en este caso de pan, ¿verdad? Pero sí tiene que ver con el rol de enrolar algo o qué asumo yo como tal. Los juegos de roles básicamente son donde el participante asume un determinado papel o personalidad concreta. O sea, son aquellos juegos en los cuales hay un personaje que está implícito ahí y yo lo asumo como tal, ¿verdad? Y dure este juego 1, 2 horas, 3 horas o toda una noche, depende, o una mañana, como lo quieran establecer, yo asumo ese rol, ¿verdad? El segundo tipo de juego que vamos a encontrar son los juegos de estrategia. Entretenimientos, estos son los entretenimientos que requieren de inteligencia y planificación. El estratego, por ejemplo, ¿verdad? El ajedrez, las damas. Luego nos encontramos con los juegos de mesa, ¿verdad? Y el nombre indica es que necesitan un soporte, son los juegos de tablero, aquellos que yo necesito colocarlos en una mesa para poder desarrollar ese juego. Eso es importante en este detalle, ¿verdad?
Ahí podemos ver, en este caso, los juegos como el Gran Banco, Monopoly, ¿verdad? Que son aquellos que vienen en una caja y usted lo debe de colocar sobre una mesa y el juego no puede salirse de ese cuadrante que conocemos como tablero, ¿verdad? Que ya tienen que ver eso con los detalles de las normas. Les aclaro una situación. En este webinar no vamos a analizar las reglas de los juegos, solo vamos a ver las conceptualizaciones de qué es un juego, qué es un juguete, qué rol juegan, dónde se conectan y cómo nosotros podemos comenzar a concebir la idea, ¿verdad? Entonces, luego nos vamos con los otros juegos, ¿verdad? Que es el videojuego. Obviamente aquí solo los estamos mencionando, no es que ustedes tengan que crear un videojuego como parte del prototipo, o bueno, si hubiese alguien, no sé, en este caso, pero entendería yo que aquí estamos hablando ya de otros temas, pero los videojuegos son programas informáticos que necesitan un aparato electrónico. Pero el que es era Economía, bebé. Era ¿Verdad? que está silenciado. El juego de rol, el juego de estrategia, el juego de mesa, y los videojuegos, ahí los tenemos. Ahora los vamos a ver por separado, los que son aplicables dentro de nuestro contexto. Vamos con los primeros. Juego de rol. Aquí tenemos algunas imágenes que nos caracterizan, ¿verdad? Aquí tenemos, no sé, alguien ha escuchado esos juegos de Magic, de cartas mágicas, donde el personaje, vemos, yo ya dejo de ser Danilo y si estoy jugando en un juego de cartas Magic, me convierto en un mago, me convierto en un elfo, me convierto en un guerrero que estoy combatiendo en el contexto de ese juego. Y según las cartas que yo tenga o destape o juegue con los poderes, puntos y las demás normativas, esa es mi capacidad. Yo dejo de ser Danilo mientras dure esa partida. Por eso es que se les denomina juegos de rol. Abajo tenemos otro juego de rol. Aquí creo yo que solo con los casos de Star Wars en este caso. En el caso de Star Wars o El Señor de los Anillos y Harry Potter, creo que tengo entendido que se han desarrollado este tipo de convenciones o juegos que se hacen donde las personas llegan vestidas como esos personajes y recrean batallas, recrean escenas. Es un juego, pues, y yo asumo ese rol. Dejo de ser Danilo de nuevo y me convierto en un elfo, me convierto en un gnomo, me convierto en cualquier personaje de ese tipo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos otro ejemplo claro de los juegos de rol. Finalmente, tenemos acá un Pathfinder, que es un juego callejero, donde por eso escribirle que no escucha, porque dice que él le tiene silencio. Por favor, ok, les iba a solicitar que apagáramos el micrófono. Ok, cualquier pregunta, igual la pueden hacer ya en el momento de abrir el micrófono o lo colocan en el texto. Y luego acá tenemos el juego de combate que mencionaba, que es el cual nosotros asumimos ese rol. Nos sale un menú con los diferentes personajes que nosotros les damos clic para aceptar y somos ese personaje durante el mundo virtual que dura. Por eso el juego de rol o JDR, de la traducción típica en español del inglés Role Playing Game, o sus siglas RPG, literalmente juego de interpretación de roles, es un juego en el que, tal como indica su nombre, uno o más jugadores desempeñan un determinado rol, papel o personalidad, ¿verdad? Cuando una persona hace el papel de X, significa que está interpretando el papel de ese X durante la jugada, ¿verdad? En este caso. Continuamos con el otro. Juegos de estrategia. Acá son aquellos de pensar, ¿verdad? Que tenemos el clásico ajedrez, Age of Empires, que es un juego electrónico que venía aún se compra en computadoras, que es la era de los imperios, que es andar construyendo y todo. Entonces es un juego de estrategia porque hay que ganarle a la máquina. Y luego otro que tenemos acá, que será de mesa, Crea tu imperio, en el mismo tema. Entonces los juegos de estrategia son aquellos juegos de entretenimientos en los que el factor de la inteligencia, habilidades técnicas, planificación, despliegue, pueden hacer predominar o impulsar al jugador hacia la victoria. O sea, nosotros jugamos ya sea contra una máquina, si fuese digital, o contra un contrincante, que ahí podemos ver el no te enojes, ajedrez, damas chinas, fichas, ¿verdad? Dados, gran banco, todo ese tipo de juegos son juegos de estrategia en este caso. Entonces los jugadores pueden representar el papel de un empresario, un jefe de estado, un banquero, un
y desarrollan una serie de estrategias, gestionan los recursos de los que se disponen. En el gran banco hay que empezar a comprar, vender, empezar a hacer estrategias para comprar, por ejemplo, las propiedades más caras que me van a generar más renta cuando alguien caiga ahí, y así sucesivamente. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Que tengamos en cuenta que esos son los juegos de estrategia. Esto es básico para la clasificación y la determinación del prototipo que nosotros vamos a determinar. Continuamos. ¿Cuál es el otro rol que tenemos en este caso de los tipos de juego? Tenemos los juegos de mesa. Acá tenemos el clásico sempiterno y eterno Monopoly, ¿verdad? O Monopolio, en su versión igual, aunque sea su versión costarricense del Gran Banco, que es la versión del Monopoly costarricense, ¿verdad? En este caso aquí tenemos las damas chinas, acá tenemos de nuevo otro acercamiento en esa parte del proceso. Los juegos de mesa es la clasificación que se le da a los juegos que constan de un tablero. Un juego no puede ser de mesa si no tiene un tablero. Esa es otra característica que tenemos que tener bien en cuenta al momento que vayamos a diseñar nuestros juegos o vayamos a ver el tema para el prototipo, ¿verdad? En este caso. Tiene que tener un tablero, fichas de diferentes formas y colores, lo que obliga a que se organice sobre una superficie plana, o sea, sobre una mesa, por eso el término, ¿verdad? Que son diferentes para cada juego. Pueden participar en ellos uno o más personas. Mientras un juego requiere de la participación, el uso del razonamiento táctico o estratégico, coordinación, destreza manual, memoria, capacidad cognitiva, otras habilidades. Otros juegos simplemente están basados en el puro azar. Los naipes, por ejemplo, ¿verdad? Que es un juego de mesa, pero normalmente eso es a las cartas que me vayan a caer. No es que yo tenga control si me va a salir me va a salir flor, o me va a salir escalera, o me va a salir un full de as. Eso es netamente una estrategia. Por su naturaleza, los juegos de mesa no conllevan en general actividad física. O sea, podríamos decir que son en los juegos de huevones, pero realmente la actividad mental es lo que importa muchas veces en esos juegos, ¿verdad? En este caso, y los juegos de mesa no conllevan actividades físicas, aunque existen algunos que implican levantarse de la mesa y realizar actividades fuera de ella, que son en algunos casos cuando aparecen cartas de penitencias, que si usted cae en tal cosa, levántese y dé tal vueltas, pero eso ya son temas que caracterizan según las normativas o condicionamientos que tienen. Estos son los juegos normales, ¿verdad? Los que conocemos. Ahora vamos a entrar un poco con los temas que nos conllevan al territorio, a lo tradicional, a la cultura, ¿verdad? Que también hay ciertos tipos de juegos. Entonces, hemos hablado de juegos que vienen de afuera, que se han tomado como muy clásicos, que los hemos jugado muchos de nosotros, pero de la misma forma tampoco podemos olvidar los que se conocen como los juegos populares o tradicionales, ¿verdad? Que esos son otra etapa muy importante. Estos son aquellos que han ido pasando de generación en generación, por eso se les llama populares, tradicionales. La otra característica es que no sabemos quién los inventó, porque para hacer tradición o entrar dentro de las áreas del arte popular, se desconoce precisamente quién lo inventó o lo conoció como tal en este caso, porque ha dejado de ser propiedad individual y se convierte en un bien del pueblo, en un bien del colectivo. Por eso es importante que tengamos en cuenta esa característica. A lo largo del tiempo y que a pesar de todo siguen divirtiendo y entreteniendo a los pequeños en todas las clases. Otra característica que tienen que tener los juegos populares o tradicionales es la vigencia. Cambian, que tal vez en mi tiempo yo jugaba a la peregrina y era con una tiza de piedra pome, pero ahora lo hacen con yeso, lo hacen con plumón o lo hacen pintado, pero sin embargo el juego sigue siendo igual, ¿verdad? Entonces, esas características de que el juego tradicionalmente tiene que tener una vigencia constante y que se va transmitiendo de generación en generación, obviamente se le van cambiando algunos detalles que en base a las realidades modernas que las generaciones actuales están teniendo en estas edades, ellos van asimilando otros tipos de elementos, materiales, con qué dibujar, qué sé yo, que eso le va dando un cambio. Entonces, esto es importante. Igual con el trompo, ¿verdad? Que esa es otra característica de otro juego tradicional. Ok. Avanzamos. De la evolución de los juegos tradicionales y su clasificación.
Con la llegada de los europeos al continente americano se generó una mezcla de costumbres y tradiciones. Hay que aclarar que por lo menos en lo que, en lo que es mi caso, en mi área de investigación, de las tradiciones culturales, elementos característicos de los pueblos que conforman lo que actualmente se denominan pueblos originarios y que nos están dando ciertas facetas en las áreas tradicionales populares actuales, no he encontrado ningún vestigio de algún juego precolombino que podamos decir de que este juego se jugó en el preclásico, en el posclásico, en el clásico temprano. No podría aventurarme a decir que esto se hacía de esa manera. La mayor cantidad de juegos que nosotros conocemos, incluso los tradicionales, han venido de Europa y se han mezclado y han tomado ciertos elementos de materiales con que desarrollarlos, pero sin embargo no puede ser así. Hay un caso con el denominado trompo coyote o el trompo de morro que era perforado que podríamos aventurarnos. Digo podríamos porque no tengo una fuente primaria concreta y seria que diga que era de origen precolombino ese juego. Tal vez el uso del morro sí, pero no puedo decir de que así lo jugaban, que le abrían el montón de orificios y empezaban a hacerlo girar en torno a meterlo dentro de un palo, pues similar a como se hace en el caso del capirucho actual. Pero eso esperamos tener el espacio para poder desarrollar estas hipótesis, pero sí, definitivamente aclararle que no. En el caso, la cometa no es tampoco un elemento que se jugaba precolombino, sino que eso viene de China. Acuérdense que los españoles traían mucha influencia cultural griega, romana, española, árabe, china en este caso. Entonces, el caso de la cometa, la cometa china, eso es una costumbre, un juego, un proceso distractivo que ha venido desde esa época y que así viene a parar a América. En el caso del jack es igual, el caso de la canica que lo tenemos acá, el hula hula, por ejemplo, que es otro juego tradicional, y el famoso triquitraca, que era de estar haciendo girar arriba y abajo, golpeándose entre sí para que tuviera un aspecto de inercia. Entonces, los juegos los vamos a mencionar que se convierten como casos universales culturales. Son tan antiguos que su origen se remonta a las actividades griegas y romanas, pero siempre han cumplido la misión de ser entretenimientos. Eso, así en Roma entretenían, en Grecia entretenían, en España medieval entretenían, en Roma entretenían, en China debieron haber entretener. O sea, eso no tiene ninguna característica que nos vaya a diferenciar esa parte del proceso. Además, pueden ir desde una pasividad relativa, como los juegos de mesa que platicábamos, hasta alcanzar una intensa actividad física, así como el ladrón librado, el agarra la ayuda, al que encuentre me lo llevo, ¿verdad? Todos esos juegos que no son juegos de tablero, pero requieren una actividad física en este caso. En estos juegos quiero denotar algo, no hay algo tangible. Son juegos humanos que lo único que tiene que intervenir es la acción humana de grupo. Digo porque ya vamos a llegar a la etapa del juguete, que esto es muy interesante. Entre las categorías que podemos mencionar, entre los juegos más conocidos que se pueden incluir en dicha categoría, nos encontramos con saltar cuerda, peregrina, chibola, trompo, las carreras de sacos, ese es otro caso muy elemental, arranca cebolla, piscucha, capirucho, yoyo, jack, triquitraca, entre otros, ¿verdad? Que son los más elementales. Si seguimos avanzando, nos encontramos con la siguiente pregunta, o prácticamente temario, sobre los juguetes y su relación con los juegos. Aquí viene algo interesante. Hay una relación. De hecho, los dos comienzan con J, ¿verdad? Juguete y juego. Pero ¿qué rol juegan ambos? Valga la repetición de la palabra, la redundancia en este caso, ¿verdad? ¿Qué juega el juego dentro del juguete? Y obviamente, ¿qué juega el juguete dentro del juego? Entendemos por juguete, aquí vamos a ver estas dos diferencias, miren, ¿verdad? El juego es aquel conjunto de normativas, reglas, que necesitan que un grupo de personas estén interviniendo en él, como el caso de ladrón librado, agarra la ayuda, al que encuentre me lo llevo, arranca cebolla, pero en el caso del juguete, muy fundamental, el juguete lo vamos a entender como aquellos elementos que son diseñados y construidos específicamente con el objeto de prever al usuario con determinado nivel de divertimento y esparcimiento. El juguete es tangible, lo puedo tocar, lo puedo agarrar. Esa es la diferencia en muchos casos de las partes del juguete, del juego, perdón.
También podemos encontrar juguetes para adultos y para grupos de edades. Aquí viene otra característica muy similar, que los juguetes los tenemos que poner por edades. Además de servir para jugar, un juguete también puede buscar que el niño o aquel que lo use pueda desarrollar determinadas habilidades y capacidades específicas para su rango de edad, su nivel intelectual o de conocimiento. Esto es importante, las formas, tamaños, colores, materiales. Hay algunos juegos modernos que hasta traen olor, ¿verdad? Huelen. Entonces vamos viendo cómo el juguete tiene que ver con el sensorial animal que tiene que ir desarrollando de 0 a 5 años, donde percibimos colores, estímulos, ¿verdad? Eso es muy importante. Las formas, colores, por eso menciono, son extremadamente importantes dentro del juego, que tiene infinidades y cantidades de diseños dentro del mismo. En este caso, avanzamos sobre los juguetes y su clasificación en los juegos, ¿verdad? ¿Cómo se clasifican dentro de los juegos? Acá tenemos dos ejemplos que veíamos en la lámina anterior, muy diferentes. Acá vemos juguetes, cocodrilos, niños, ¿verdad? Aquí vemos a algo que parece el señor cara de papa, tenemos a Mazinger, ¿verdad? Todas esas características. Luego tenemos acá el juego de boliche y el famoso, que por cierto en mis tiempos a mí me encantaba, que era el Lego City o el Tente Titanio, que permitía armar ciudades en la luna, un montón de cosas a través de las piezas. Un juguete puede ser ubicado dentro de diversas categorías, esto es importante, que tiene que ver con el destinatario del mismo, con el tiempo, con el tipo de materiales que cuenta, con la temática a la que se refiere, con el tipo de juego que plantea, etc. En este sentido, es común diferenciar entre juguetes para bebés, juguetes para niños, juguetes para niñas, juguetes para adolescentes. Esto es importante porque nosotros no podemos crear un juguete y es un juego y ya. O crear un juguete y es para quien lo quiera agarrar. No, el juguete debe de ir pensado desde su diseño hacia qué público va dirigido. Si es un juguete para niños de tales edades, si es un juguete para adultos, es un juguete para jóvenes, es un juguete para niñas. Así, eso es muy importante al momento que nosotros vayamos a diseñar nuestro prototipo, al momento de presentarlo allá por el 24 de octubre según las bases. Juguete para niñas, etcétera, ¿verdad? Por otro lado, también podemos hablar de juguetes de ingenio, juguetes de mesa, juguetes para realizar deportes o actividades físicas. ¿Cuáles son estos? Si yo voy a jugar voleibol, por ejemplo, ¿dónde está? El juego de voleibol tiene reglas normativas, hay una cancha, no me puede salir la pelota, yo tengo que hacerla pasar por una malla, tengo un contrincante, pero aunque tengamos el grupo de personas ahí, que estemos dentro de la cancha, esté la malla, si no hay una pelota, que tiene sus características, sus especificaciones, que no es la misma para jugar fútbol o básquetbol, no hay juego, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, de ladrón librado, agarra la ayuda, escondelero, que ahí solo necesitamos las reglas y que esté el grupo de personas. Ese es un clásico juego. Ahora vemos la importancia del juguete. ¿Cuál es el juguete en el voleibol? La pelota. En el fútbol es igual. Aunque tengamos la cantidad de personas, esté engramado, señalizado, esté el referee, el árbitro y el público gritando como loco a reventar en un estadio, si no está la pelota, que tiene que tener su peso, sus características, no hay juego. Entonces, el juguete es la pelota, es lo que le da la característica para que podamos determinar, uno, que el juego es real, que existe, que es válido y que uno gana al momento de ponerla o meterla, en este caso. Ok, continuamos. Sobre los juguetes y su clasificación, que lo acabamos de ver. Ahora bien, vamos a avanzar un poco rápido sobre los juguetes y sus funciones. Si bien la función principal del juguete es brindar a su usuario como un espacio de recreación y esparcimiento, el juguete también puede ser de extrema importancia en casos específicos, los cuales el individuo que los usa puede superar sus dificultades o discapacidades y entrar en contacto con otras personas. Los juguetes también nos ayudan a entrar en contacto y tienen que ver también con las terapias. Entonces, hay juguetes terapéuticos, que eso es otra área que nosotros podemos experimentar y diseñar y proponer. Entonces, el juguete se clasifica por edades igualmente. Si avanzamos, acá podemos ver dos clásicos de juegos terapéuticos, el de asociación de dimensión, que son normalmente aplicados para niños que tienen autismo, que es armar el carrito, y luego tenemos acá esta especie de conejito psicodélico que tiene que ver también con el aspecto táctil, ¿verdad? Para el desarrollo psicomotriz de los niños pequeños. Sobre los juguetes y la psicopedagogía, ¿verdad? Acá tenemos el nivel de importancia que los juegos tradicionales tienen. Hay una estampilla del Salvador,
donde usaron a la peregrina como un juego tradicional, y esto fue para el 2009, para que veamos el arraigo que tiene que tener también. Le vemos acá la piscucha, el yoyo, y según la psicopedagogía, los juguetes cumplen un rol educativo. Desarrollan habilidades cognitivas. Para su desarrollo los clasificamos en juguetes que desarrollan habilidades mentales, juguetes que desarrollan habilidades psicomotrices. Eso es fundamental. El valor simbólico del juguete, tradicionalmente y durante mucho tiempo, el juguete simbolizó un elemento de gran valor o un tanto material, sino emotivo y psicológico para el niño o niña que lo posee, ¿verdad? Aunque tal situación sigue dándose, especialmente con los niños más pequeños, la modernidad y la excesiva oferta de juguetes de todo tipo, color, forma, tamaño y material, hacen difícil que estos objetos duren más de un par de años, mientras que los materiales usados hoy en día, la mayoría son poco resistentes y descartables. Entonces, esto lo menciono porque el juguete debe de ser pensado también con un valor comercial, para que el juguete tiene que arruinarse y estarse produciendo constantemente para que generen una venta, ¿verdad? Y esto es lo que genera un interés sobre el objeto. De la misma forma, tampoco podemos olvidar los juguetes tradicionales y populares. Ahora vamos a hablar un poquito de ellos, y esos son aquellos que hemos jugado en diferentes generaciones, que por mucho tiempo que pase, seguirán estando en las jugueterías y en las manos de los niños pequeños, ¿verdad? ¿Cuáles son estos? El yoyo, trompo, las chibolas, la peregrina, la piscucha, el capirucho, el triquitaca, el hula hula, estableciendo claramente la diferencia entre el juguete, es el objeto que da razón a hacer el juego, mientras que el juego es el conjunto de normas o reglas o roles que marcan el uso o función de los jugadores, los cuales asumen y le dan al juego. Ejemplos de ellos, acá tenemos el yoyo, trompo, chibolas. Esto es básicamente lo que estamos comentándoles, que podemos generar el proceso fundamental para poder establecer. De mi parte, en general, esto es. Si hay alguna duda, agradecerles su atención. Si hay alguna duda, ahorita rápido los podemos responder. Si no, acá está en la parte de contactos, en este caso. Ahí está el teléfono, perdón, que es 2592-9000. Acá tenemos un detalle. Vamos a arreglarlo acá. El teléfono 7074-7064 para WhatsApp o llamada puntual, y el correo electrónico que es de villalta@conamipe.gov.sv, que es ya para que ustedes puedan referirme cualquier tipo de duda, asesoría o proceso técnico puntual sobre el tema específico de la conceptualización para el diseño de un prototipo de juego o juguete con el objetivo de participar en el Premio Nacional de Artesanías. Si hay alguna pregunta, podemos responder algunas. Todavía nos queda unos minutos del webinar. Así que con todo gusto, si alguien tiene alguna duda, encantado la podemos responder. ¿No hay ninguna? Buenos días. Muy buenos días, dígame. Le escuchamos. Yo quería consultar usted estaba mencionando los juegos de video. Es correcto. Entran en ¿cómo se llama? En el concurso utilizar tecnología. Creería yo que de esa magnitud, creería yo que no tanto como tal, debido a que acuérdense que eso es una programación completa, tiene que ver más un desarrollo computacional, que complicaría un poco el proceso del recurso para que hubiese un juego fundamental que cumpliera un proceso. Obviamente, si llegáramos a esos casos, tendrían que tomarse las características culturales fundamentales para poder tomarlo desde esa perspectiva. Por ejemplo, no sé, me imagino un juego en el cual combatan. Sí, yo decía, claro, no que era totalmente solo de video, sino que mezclar algo de cultural con la tecnología.
Y si lo puede, sí, es que correcto, se puede utilizar parte de los procesos tecnológicos, no es que todo tiene que ser hecho a mano. O sea, usted puede incluso, si tiene la posibilidad, grabar las fichas, por ejemplo, de algún juego con CNC o con láser, ¿verdad? Cosas, o sea, no hay ningún problema que podamos implementar el uso de tecnología, siempre y cuando no, acordémonos que no sea aquello que la máquina hace todo, sino que tiene que haber una interferencia nuestra de ella y luego también todo el proceso de contextualización. Con el caso de los juegos de video, yo lo que mencionaba es, lo mencionaba uno porque es una parte de los juegos, que había que mencionarla para que entendamos que son los juegos. Hay juegos de mesa, juegos de desarrollo físico y los juegos de video, que son los tipos de juegos que entendemos. Ahora, los juegos más allá de la cuestión de Street Fighter, Mortal Kombat, que si ustedes ven tiene toda una gama de tradiciones y cuestiones orientales, pero en algún futuro, ¿por qué no pensar en un juego de esa calidad, pero con combates entre los buenos espíritus y los malos espíritus tradicionales, para que el cadeo negro, la ciguanaba, el padre sin cabeza combaten contra el justo juez de la noche, contra el cadejo blanco, ¿verdad? Entonces, esas características, ¿por qué no las podemos pensar en alguna ocasión y irlo perfilando así? Pero eso, como le digo, es para algo que puede ir en un futuro ya cuando tengamos bien implementados el uso de las tecnologías disruptivas dentro de los procesos tradicionales. En general, ustedes podrán... Ok, gracias. ¿Cómo no? Un gusto. Herramientas que sean aplicables para el desarrollo de la calidad constructiva, en la cual tiene que ver siempre su participación humana, pero no, obviamente no es necesario que lo hagan todo al 100% solo con las manos. Pueden utilizar sierras, cortes, taladros, o sea, todo el tipo de herramientas de accesorios. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, buenos días. ¿Y el material que se usa solo tiene que ser madera o uno puede echarle rienda suelta a la imaginación y utilizar cualquier material, tela, foamy o cómo? Vaya, ¿Está estipulado solo una clase de material? No, los materiales usted los tiene que determinar por el tipo de juego que tiene. Por ejemplo, si usted va a hacer un juego para niños pequeños, no lo puede hacer de foamy porque lo va a destruir. O sea, el tipo de los materiales lo va a determinar según la clasificación y las edades y el tipo de juego que vaya a hacer. Ajá. Entonces, acuérdese que el juego, si bien es cierto, debe de tener, no lo tenemos que pensar para que sea eterno, pero sí debe de tener uso de materias primas que tengan una especie de durabilidad y funcionabilidad. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta, sobre todo en los juguetes de niños de 0 a 5 u 8 años, es que los tipos de materiales y pinturas no tengan contaminantes como plomo o alúminas, porque acuérdense que normalmente, aunque no se lo lleve la boca, pero es bien probable que la gente lo pueda morder, ¿verdad? Entonces, esa es la característica que pueden tener. Bueno, de mi parte, ya se nos ha agotado el tiempo para este webinar. Preguntas, eso no quiere decir que no puedo responder preguntas. Por favor, pueden anotar, acá están los datos. Acá está mi teléfono, que es el 7074-764. El correo electrónico de villalta@conamipe.gov.sb, ¿verdad? Que ese es donde ustedes pueden hacerme el contacto directo para que yo pueda responderles o darles a cualquier tipo de asesoría con el tema de la conceptualización de los juegos, qué juego, qué juguete, y algunos detalles para el proceso constructivo. De mi parte, agradecerles, encantado de haberles apoyado. Sigo a la disponibilidad entera de cualquier duda o apoyo que ustedes necesiten. Acá están los datos, ¿verdad?